placer para la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar, FUNINDES USB, tener este encuentro. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, el profesor Freddy Malpica. Es rector de la Universidad Simón Bolívar, ingeniero mecánico con una destacada y dilatada carrera docente y administrativa en la USB. Él nos hablará hoy sobre el impacto de las instituciones de educación superior en la sociedad. Bienvenido, profe. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a ver cómo desarrollamos este programa que para mí tiene un significado bien importante, que es el reencuentro con FUNINDES, ¿no? Y con, digamos, un poco directamente con la universidad en los últimos años, ¿no? No significa eso que no lo he mantenido, sino que FUNINDES cumple este año 35 años, pues yo la vi nacer, la vi crecer hasta los 15 años. Cuando estaba de 15 años dije, bueno, ya tú puedes caminar sola. Y entonces, un poco, pues, digamos, siempre he seguido pendiente, he trabajado para FUNINDES como profesor, lo cual me llena de mucha satisfacción. Ahora, respecto al tema central de esta entrevista sobre las relaciones entre las instituciones de educación superior y la sociedad, digamos, yo diría que se tiene que hablar primero de que el hecho de que la universidad no es una burbuja, la universidad está integrada en la dinámica social, aporta pues hace su aporte, por supuesto, a la sociedad que lo sostiene. Las universidades y las instituciones de educación superior están sostenidas por la sociedad, ¿no? De alguna manera, pues, es así. Eso, y cuando hablo de sociedad, pues no estoy refiriéndome únicamente al sector privado, sino que hay un mandato constitucional, pues que también para el Estado una obligación sostener el sistema de educación superior. Ahora, ¿cuál es, digamos, esa vinculación? Yo diría que lo primero es que son la calidad, la alta calidad de sus egresados. Es decir, el recurso humano que necesita un país para su progreso, su desarrollo con equidad social, y esa palabra es bien importante, esa frase equidad social, lo suministra la universidad. Eso es el recurso, el capital humano más importante porque representa pues el liderazgo, digamos, del país y por lo tanto tiene que tener una formación integral, no solamente una formación profesional, sino que tiene que haber vivido y convivido en la universidad los valores que identifican a la universidad. Y esos valores los va a reflejar después en su actividad profesional. Eso por un lado. Y por otro lado, los que no van a la universidad, ¿cómo se benefician directamente de la universidad? La sociedad, que se beneficia, pues, por supuesto, por el ejercicio profesional de sus egresados, pero también hay una transferencia de conocimiento de la universidad a la sociedad. Eso hay que destacar. Esa transferencia de conocimiento se hace de varias vías. Una, transfiriendo tecnología, transferencias tecnológicas para la solución de los problemas del país y para, digamos, ayudar al desarrollo integral del país en cuanto a las tendencias mundiales, esas las capta la universidad, y también en el desarrollo social y de orientación doctrinaria en el sentido de las políticas del país. Yo quisiera desarrollar esto un momentico, porque la universidad no le compete gobernar, pero sí le compete orientar. ¿Qué significa eso? Que si nosotros como universitarios hacemos diagnósticos de la situación del país, esos diagnósticos están basados en los principios académicos de búsqueda de la verdad, por lo tanto se transforman en orientaciones doctrinarias, es decir, esos documentos que la universidad de vez en cuando, ¿no? Pues, pero que lo acostumbraba, es decir, opinar sobre cómo se está conduciendo y cómo se puede mejorar, digamos, el gobierno del país. Eso no significa gobernar, sino orientar. Y esa posición, pues, de la universidad, de orientación doctrinaria,
de esa transferencia de conocimiento y de esos egresados, significa que la universidad tiene que mantener un estrecho vínculo por lo que pasa en la sociedad. Pero también es importante, fíjate bien, que ya con la sociedad del conocimiento que vivimos, donde las tecnologías de la información y la comunicación ya vencieron las barreras de tiempo y espacio. Es decir, a mí me pueden estar viendo ahorita en Australia, por ejemplo, ojalá, y en otras partes, ¿no? Y al mismo tiempo es simultáneo, es decir, es síncrono, ¿no? Y todo esto pues implica que ya la universidad tiene que verse en dos niveles, el nivel local, nacional, pero el nivel también mundial, global. Es decir, tenemos que estar, digamos, en esas referencias que tenemos que orientar a nuestra sociedad, pero también tenemos que hacer contribuciones a lo que sería pues el desarrollo de la humanidad global. Eso, una universidad se caracteriza en estos momentos por eso, ¿no? Podemos tener una universidad parroquial, pues digamos, que se ocupe únicamente de eso, no es lo que es una universidad. Pero para todo esto es importante que la universidad sea autónoma, académica, que es la búsqueda de la verdad. Nosotros allí en la universidad expresamos, somos digamos, en un modelo en pequeño de lo que debería ser la sociedad, pues. Y entonces allí se discuten libremente las ideas y la universidad modela. Entonces, el rol de las instituciones de educación superior y específicamente las universidades, que son, pues, digamos, la parte superior del proceso educativo, digamos, que tiene pues todos los grados universitarios, etcétera, que tiene la investigación y desarrollo e innovación como parte de su trabajo, y esa vinculación pues directa con la sociedad. Nosotros, digamos, en la Simón Bolívar mantuvimos y se trata actualmente de mantener, a pesar de todo, una vinculación que no distingue a los representantes del Estado, al sector privado, al sector internacional. Es decir, tiene que ser esa autonomía para garantizar que todos esos vehículos se pueden hacer de manera y opinar dentro de lo que es la búsqueda de la verdad, que es lo que se llama una orientación doctrinaria. Eso es invalorable, pues digamos, ese trayecto de la universidad como institución hecha por el hombre, por supuesto, y por eso es que la universidad medieval, cuando se fundó, ya no es lo que esa universidad ha cambiado, los tiempos cambian y la universidad tiene que estar a la altura. Bien, profe, hablando un poco de la transferencia de conocimiento y retomando ese recuerdo de haber visto nacer y crecer a Funindes USB, te pregunto, ¿cómo ha sido el impacto entonces de Funindes USB en su entorno y dentro de la universidad? ¿Cómo ha sido esa Sí, relación fíjate, bidireccional? mira, es muy importante la bidireccionalidad. ¿Por qué? Porque la vinculación que se lleva a cabo a través de estos organismos como FUNINDE, un organismo vinculador, sirve de una vinculación en dos direcciones. Ahora, es interesante ver cómo FUNINDES se formó. Primero, FUNINDES es un reflejo de las políticas de desarrollo de la Universidad Simón Bolívar, ¿no? Es decir, en su desarrollo estratégico, pues aparece que primero se tenían institutos de investigación, se tenían los laboratorios, por cierto, muy bien equipados, préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, también pues en la formación de los propios profesores, digamos, en el caso de la Simón Bolívar tuvimos la suerte de que en el cono sur, por ejemplo, de Sudamérica, habían problemas políticos, regímenes dictatoriales, y muchos de ellos emigraron a Venezuela. Y
y de altísima calidad, pero nos sorprendió también que cuando se ponían, pues, sobre todo los fundadores, pues las ofertas de trabajo, venían también y aplicaban a los cargos profesores norteamericanos de los Estados Unidos, profesores de Inglaterra, es decir, se veía entonces que había un proyecto el cual valía la pena unirse. Y muchos de ellos, esos profesores, sentaron sus bases y sus familias en Venezuela, y muchos de ellos están todavía en el país. Pero entonces se formó un capital humano de primera categoría, de primer nivel. Teníamos laboratorios dentro del estado del arte, pues, tecnológicamente, y existía pues la necesidad de transferir el conocimiento a el desarrollo del país. Y eso se hizo a través dijimos, bueno, tenemos varias vías, varias ventanas que estamos comunicándonos con el país, vale la pena integrar esas ventanas para tener un discurso, una estrategia de presentación de la Universidad Simón Bolívar integral. Y fue bien importante eso, porque entonces FUNINDE reflejó a la Simón Bolívar en su forma completa. Es decir, cuando a mí me tocaba participar en un evento de la Simón Bolívar, de FUNINDE, yo presentaba a la Universidad Simón Bolívar. Se estableció pues ese binomio, esa dualidad. Ahora, indudablemente que eso conllevó a que, y con unas estrategias de mercadeo, ¿no? Porque FUNINDE, si bien es una institución sin fines de lucro, tampoco es una institución con fines de pérdida, ¿no? Así lo vimos siempre. Y los excedentes que pudieran haber quedado pasaban a su patrimonio social para su reinversión o se transferían a la universidad. Porque la universidad no tiene socios, no tiene dueños y por lo tanto no comparte los excedentes de ninguna de sus. Pero también hubo un efecto en esa vinculación. Por ejemplo, yo les puedo decir que para el año 90 ya FUNINDE tenía más de alrededor de unos 500 proyectos. Ya por lo menos un 25% de los profesores estaban trabajando con FUNINDE y los ingresos llegaron hasta representar el 10 al 15% del presupuesto de la Universidad. Proceso pues de FUNINDE de integrarse de una manera importante dentro de la universidad. Y yo pudiera decir esa bidireccionalidad surtió efectos importantísimos. Y también tuvimos barreras, porque algunos decían que la universidad no es una empresa. Bueno, pero digamos, trabajaba con el propósito de transferir conocimiento para el desarrollo del país. Entonces, y tenía que obtener una cierta, digamos, una compensación económica. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvimos que explicar departamento por departamento en la Universidad Simón Bolívar el sentido de FUNINDE, para que los profesores sintieran que era un proyecto que, si bien había sido diseñado y proyectado por las autoridades, ese proyecto los involucraba a ellos. Es decir, hubo un proceso de convencimiento interno bien interesante, porque yo acompañé mucho al profesor Nayib Callao, que fue el primer presidente de FUNINDE, a los departamentos de la universidad, como vicerrector académico en ese momento, y vimos críticas, pero la gente se entusiasmó, porque dijo, bueno, mira, vamos a tangibilizar muchos de nuestros conocimientos, a resolver problemas concretos. Y eso tenía un efecto importante, porque entonces, cuando uno da sus clases, llevaba no solamente las referencias bibliográficas o de investigación pura, sino llevaba soluciones que había logrado en el sector industrial, social del país, producto de esa transferencia de conocimiento. Es decir, y también nosotros comenzamos a considerar en la evaluación de los profesores no solamente
los trabajos publicados en revistas arbitradas, sino la evaluación por pares de los trabajos de transferencia tecnológica. Y eso abrió pues un reconocimiento académico al trabajo de transferencia tecnológica, lo cual significó pues que el profesor decía, bueno, esto me está ayudando a mi promoción académica, inclusive para tener trabajo, para los trabajos de ascenso, por ejemplo, en el escalafón. Entonces, eso nutrió mucho, o ha nutrido mucho Funindes a la universidad, y yo diría que esto es uno de los logros más importantes. Qué bonita historia. Y más contada por uno de sus protagonistas. Profe, te pregunto Sí. ahora, ¿cuáles son los tangibles del impacto de las instituciones de educación superior en la sociedad? Sí, bueno, mira, yo creo que, tal como te lo comenté antes, ese impacto no se puede medir solamente a corto plazo, pues por lo tangible como es la transferencia de conocimientos y la transferencia tecnológica, sino también se mide por la orientación doctrinaria que debe tener la universidad. Nosotros nos ocupábamos mucho de eso. Y por supuesto, nosotros digamos, como universidad formadora del recurso humano, como te digo, hemos tenido una numerosa cantidad de egresados, decenas de miles ya, de egresados de la universidad, que están, es decir, digamos, el perfil del egresado que tenía su formación en estudios generales para comprender la dinámica social, es decir, que yo tengo mi conocimiento y sé el efecto de ese conocimiento en la sociedad, pero para eso necesito una formación no solamente profesional, sino una formación general. Esa la daban los estudios generales. Bueno, y esa formación general que completaba o complementaba la formación profesional hizo que muchos egresados se transformaran en líderes en sus respectivas empresas. Muchos han llegado a cargos muy altos dentro y fuera del país. Hay veces que yo estoy en un aeropuerto y de repente noto profesor y tal, y veo, ¿y qué estás haciendo? Mira, estoy aquí de lo que llaman CEO de una empresa, el presidente ejecutivo, ¿no? Y eso nos llena de satisfacción. Nos llena de satisfacción pues que los egresados, y lo que lamentamos mucho es con los efectos pues de la migración de nuestros habitantes, de venezolanos hacia otras tierras. Como ejemplo, Israel, que es un país pequeño, que después que adquirió su independencia en el año 48, pues empezó a invitar a la diáspora a que se incorporara, y vinieron ingenieros de todas partes. Y eso explica, con los científicos también que llegaron, el por qué Israel ahorita está en los primeros puestos de desarrollo humano en el mundo. Entonces, la esperanza que se tiene, y hay que ver no la parte solamente negativa de esta situación, sino las oportunidades que se crean. Y eso sería un punto importante que bueno, podemos desarrollarlo, digamos, por lo menos en líneas generales. Yo creo que el hecho de estar en una situación como la que estamos en el país, eso está diagnosticado, eso está totalmente cuantificado. Hay una encuesta, se llama INCOVI, 2019-2020, encuesta de condiciones de vida, que uno puede ver allí todo lo que está pasando en forma cuantificada y muy seria. Son 3 universidades que están detrás de eso: la Católica Andrés Bello, la Simón Bolívar y la Universidad Central. Y llevan una metodología muy rigurosa. Y entonces, ahí uno ve, inclusive el diagnóstico reciente de la educación superior venezolana, y sobre todo en la parte correspondiente a la investigación, desarrollo e innovación, que salió recientemente, de unos profesores pues de la Central y de la Simón Bolívar, hacen un diagnóstico
del recurso necesario, del recurso, perdón, existente en este momento en las universidades. Pero clave para eso, ellos recomiendan enfocarse en los problemas que tienen, problemas primarios, como son la alimentación, la seguridad alimentaria, el diagnóstico del sistema de salud, los servicios públicos. ¿Y eso qué lleva? Eso lleva multitud de transferencias que se pueden hacer. Ahora, las propuestas es trabajar en alianzas y redes. Nosotros tenemos que reconstituir las instituciones. O sea, nosotros tenemos que, ante esto, inventar. El que no se reinventa, digamos, en esta situación en la cual la pandemia ha sido un catalizador, porque nos ha obligado a hacer esto que estamos haciendo, seguramente, de no ser así, yo estuviera en Sarteneja sentado dando mi entrevista en vivo y presencial, ¿no? Pero, bueno, todo esto, estas oportunidades, hay que aprovecharlas a nivel local. Pero el tema de la universidad es tan complejo, ¿no? Que esas redes no solamente las tenemos que potenciar a nivel local con el sector privado, entre las universidades, a compartir, es parte de la reinvención, sino que tenemos que estar como antenas de lo que está pasando en el mundo. Estamos en la cuarta revolución industrial. Lo que significa esa revolución es que la tecnología ya tiene autonomía, la inteligencia artificial, la robótica, todo esto, y no podemos nosotros no estar pendientes de ese desarrollo. Entonces, ¿y cómo hacemos esto? Lo tenemos que hacer vía redes, estar anclados en las redes internacionales, ¿no? Y eso va a significar sacrificio, sí. Yo, por ejemplo, les digo, yo me conseguí un rector y me dice, Freddy, ¿has estado en la universidad? Yo digo, yo sigo, le dije yo, mi respuesta fue, yo sigo dando mis clases de posgrado, dirigiendo mis tesis, estudiando los problemas del país en el área de mi experticia, pero las circunstancias no va a acabar, o no debe acabar, sobre todo para aquellos que hemos tenido, pues, una responsabilidad de guiar un proyecto, porque la universidad yo lo considero un proyecto, ¿no? La universidad tiene. Yo creo que nosotros deberíamos o debemos, en esa vinculación, seguirla haciendo. Bueno, nos reinventamos a través de redes, de alianzas. Es decir, y darle una direccionalidad a, digamos, porque la misión de la universidad no se ha perdido, la visión tenemos que actualizarla, pero no podemos nosotros ceder los espacios. Las instituciones tienen que volver a fortalecer. Independientemente de que nos tome más tiempo o menos tiempo, hay que reinventar. Ahora, no podemos reinventar tampoco en una forma desordenada, ¿no? Porque si no, por ejemplo, FUNIN ha sido exitoso. ¿Por qué? Porque toda la vinculación de la universidad en la transferencia tecnológica a través de investigaciones aplicadas, consultoría, cursos de mejoramiento profesional, de diplomados, etcétera, se ha hecho de manera ordenada. Y así tenemos que hacer. Y poniendo, como se dice en los proyectos, pues tiempo para uno evaluarse. También tiene uno que tratar de buscar resultados, pues, que lo pueda medir. Y yo creo que en este momento, si me preguntan, es uno de los momentos más importantes para el país. En la historia de Venezuela, dar una respuesta y que la universidad diga o tome iniciativa en esa dirección va a ser fundamental. Bien, profe, ya a unos minutos de terminar nuestra entrevista, quería hacerte una pregunta más, y es, ¿hacia dónde apunta a nivel mundial la sinergia entre las IES y la sociedad? Sí, mira, yo creo que definitivamente ya, como alguien lo dijo, Luján, ya el mundo es una aldea global. Es decir, que lo que pasa aquí va a repercutir de alguna manera en otro lado. Entonces, ese pensamiento de ver lo que está pasando en el mundo, uno tiene que irlo leyendo. ¿Y qué mejor intérprete puede tener un país que sus universidades fortalecidas para que interpreten, porque es complejo, pues,
están pasando cuestiones como, bueno, ya el género para, digamos, el matrimonio, ya eso, ¿no? Y así por el estilo, hay cambios, digamos, violentos en el proceso, digamos, tecnológico, ¿no? La genética. Fíjense, se habló de que los virus podían ser inventados por una guerra biológica, pero esto no se dice, ¿no? Yo no lo estoy exponiendo, pero pudiera ser que eso fuera un elemento. Los procesos de implantación de modelos políticos, ¿no? Que en función de la democracia, todo eso hay que discutirlo y verlo en su contexto. ¿Por qué pasan esas cosas? Y verlo en una forma académica. Es decir, yo no voy a simplemente decir, mira, no me gusta esto. Y no, eso hay que examinarlo. Y eso como son problemas globales, uno tiene que estar pendiente de cómo las tendencias políticas globales se están moviendo. Y entonces, ¿cómo mejor puede hacer la sociedad venezolana que espacios plurales? Pero ese reto de la universidad, pues tiene que verse doblemente, pues, qué está pasando a nivel mundial y qué está pasando a nivel del país, pues, ¿no? que lo sustenta directamente. Pero ya la universidad no puede ser un término que se usó parroquial, en el sentido de que solamente me ocupo de lo que veo. Pues. Eso no. La universidad tiene que estar abierta al conocimiento en toda y ver lo que está pasando. Y por eso es que tiene que ser autónoma, por eso es que tiene que tener su apoyo en las universidades públicas del Estado, y por eso es que tiene también que administrarse y procurar fondos, ¿no? Por esa vinculación que tiene con empresas que sí son con fines de lucro y que es una manera de cooperar también con la universidad. Y creo que esa visión estratégica que tuvo Simón Bolívar de crear el FUNINDE, bueno, hoy se está viendo, pues, en 35 años, no hay que desanimarse porque las cosas bajen. Tuvimos un oasis en la primera década de 2000, a través del OCDE, pero están los problemas se han agravado, o sea que tenemos temas para trabajar, presentar proyectos, los problemas de ingeniería asociados a los servicios básicos, los problemas de tecnología de alimentos asociados a la seguridad alimentaria y toda la parte, pues, del sistema de salud, bioingeniería, todo esto, donde la universidad tiene un potencial tremendo, tremendo, ¿no? Toda la parte del ambiente, que lo ha manejado la universidad con grandes resultados, toda la gestión de impacto ambiental, del manejo de los desechos tóxicos. Yo recuerdo, pues, todo esto, y nuestra principal industria, que era la industria petrolera, que tiene ahora una doble amenaza, porque Venezuela, su riqueza es el crudo extrapesado, que es muy difícil de manejar, y por otro lado, la tendencia global de no seguir usando fósiles provenientes de hidrocarburos por la emisión de los gases como el CO, que tiene que ver tremendamente con el calentamiento global. Entonces, tenemos un recurso que está allí, difícil de extraer, y a la vez que sus productos pues no tendrían, bueno, a mediano plazo, una aceptación en el mercado. Entonces, son los temas que tiene que ver la universidad. Son los temas que, sobre todo en el caso venezolano, y uno piensa que uno está en un desierto hablando y nadie lo escucha, pero eso no es así. Yo creo que la conciencia va a tocar, y la gota da tanto en el cántaro hasta que lo rompe, y eso es la persistencia. La persistencia no la debemos perder. Bueno, profesor, gracias por este bálsamo de esperanza
que nos traes con esta entrevista en el día de hoy. Nos queda entonces solo despedirnos, decirles a las personas que nos están viendo o que nos van a ver luego en el video que queda colgado en nuestras redes sociales, que nos pueden visitar en nuestra página web www.funindes.com o también seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn y por supuesto aquí en Instagram como Funindes USB. Gracias y lindo día para todos. Y Gracias, muchas Pepe. gracias por la entrevista. Gracias a usted por el tiempo.